Sigue. Café de la tarde. Bueno, y vamos a seguir hablando del acumulador compulsivo de basura. Recién nos lo decía Jerónimo Mura. Este es un síndrome que se llama síndrome de Diógenes. Vamos a ver de qué se trata este síndrome, por qué, cómo se adquiere, de dónde nace. Vamos a hablar con el doctor Harry Campos Cervera. Él es médico especialista en psiquiatría. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué es el síndrome de Diógenes? Bueno, un síndrome de Diógenes se caracteriza particularmente por la acumulación, pero tiene muchos otros síntomas, por ejemplo, la aislación social, el aislamiento, la dejadez, la pérdida de higiene, los trastornos de alimentación, que van constituyendo de alguna manera los diferentes aspectos de este síndrome. O sea, la acumulación viene en conjunto con todo esto que usted también dice, o sea, la falta de cuidado de higiene personal, exactamente, la falta de alimentación. Y particularmente y muy importante, sí, el aislamiento social. Y el aislamiento social. Cuando hablamos de acumulación, hablamos de una persona que tiene este síndrome. ¿Acumula basura o es un acumulador serial de cualquier objeto? Primero es importante darse cuenta, para él no es basura. Claro. Para él son objetos que son muy importantes y que le van a ser útiles. Es como una persona que va incorporando, claro, en objetos externos aspectos propios de sí mismo. De manera tal que cuando él reacciona y se enoja con los vecinos, por ejemplo, porque le critican la basura, sí, es como si le estuvieran criticando a sí mismo o a su propio territorio. Claro. Funciona como un perro que uno invade un territorio, claro, y muerde. Claro. Para él tienen un valor esos objetos que para nosotros son basura. Para él es parte de sí mismo, o de su historia, o de lo que fuera. A uno le roban algo íntimo, va a reaccionar con violencia. Y esa acumulación, porque usted también hablaba de que esto estaba íntimamente relacionado con un aislamiento social. Sí, claro. Digo, esta acumulación lo que viene es a cubrir esos huecos que tiene este hombre, esta falta de relaciones. Yo pienso que son dos factores. Uno, cubrir este hueco, es como si dijéramos, ¿qué se hace cuando uno siente que va a entrar en guerra? Acumula cosas, claro, compra alimentos, se prepara, sí, para el sitio, digamos. Sí. Entonces, en el escenario imaginario de él hay una situación en donde él tiene que afrontar solo y, por ende, empezar a acumular todo lo que cree que le va a ser útil. Entonces, esto tiene un elemento muy, muy fuerte para él. Y, obviamente, cuando, como decía, atacan este tipo de cosas, él reacciona. Ahora, ¿esto es propio de las grandes ciudades? ¿Es propio del aislamiento en grandes ciudades, en donde paradójicamente uno está rodeada de tanta gente, pero al mismo tiempo está en soledad? Bueno, digamos que en las grandes ciudades se va dando que hay más posibilidades de vivir aislados. En los pueblos chicos uno conoce a los vecinos, saluda, sí, incluso acá vos señalaste la tolerancia que tiene la vecina frente a él. Sí, porque me llamaba la atención que ella varias veces hablaba de que él padecía una enfermedad y que ellos querían ayudarlo, claro, en vez de estar enojada por la situación que ella estaba viviendo, ¿no? Por supuesto, ella se da cuenta que es una enfermedad. Lo que ella también se da cuenta es que de alguna manera no hay ninguna intervención estatal, sí, para ocuparse de esta enfermedad, que de por sí obviamente tiene peligros para sí y para terceros, porque puede ocasionarse un incendio, puede ocasionarse una epidemia, son personas que se alimentan extraordinariamente mal, muchas veces ni siquiera duermen en su cama, sino van durmiendo sobre los propios objetos. Los propios objetos que van, claro, acumulando. Por eso ella hacía mención de un hombre en situación de calle, a pesar, claro, de tener su vivienda, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Claro, que eso tiene que ver con esto entonces también. Por supuesto. Es decir, en Estados Unidos se notó mucho esto con los homeless y no solamente con homeless, sino que también personas que se iban aislando fueron desarrollando de alguna manera este tipo de... Y yo creo que la presencia de personas, digamos, en el vínculo social funciona como un modulador. Si vos tenés un familiar que está, sí, acumulando cosas, le decís, che, tirá, claro, esto, mirá. Claro.
Claro. se te va a prender fuego la casa. Y estos no tienen esa referencia afectiva que le vaya dando de alguna manera una significación de lo que va pasando Claro. en esta suerte de pérdida de alguna manera de la realidad que van teniendo. Y en este caso sus vecinos, según lo que decía Clara, su vecina, ella decía, para él sus vecinos somos sus enemigos. No, ella dijo una cosa muy Sí. significativa, somos sus enemigos cuando hablamos de la basura. Exactamente, tal cual, tiene razón, porque dijo, somos sus enemigos cuando hablamos de la basura y si no, no, porque Claro. hizo una diferenciación. Porque ese es que a su mí- territorio, Claro. eso es su pertenencia. Tal cual, porque hay una cosa que me llamó la atención, que fue cuando ella dijo, con mucha gente él es muy amable, pero después por otro lado fue muy agresivo con ellos. Claro, pero fue agresivo con ellos cuando hablaron de la basura, Claro. ¿no? Claro, de lo que él siente que es propio, que es su pertenencia, Claro. su territorio. Ahora, más allá de este control social o vincular que una persona podría tener si empieza a acumular cosas, como usted decía recién, y que le digan, epa, estás acumulando de más y demás, que él evidentemente no la tiene. ¿Cómo nace esto? ¿Hay alguna forma de detectar que esto, porque esto de alguna manera empezó, y tiene que haber empezado de alguna manera chiquita, ¿no? Bueno. Potenciarse de esta manera. ¿Cómo se llegó a esto? Algunas personas dicen que empiezan en la infancia, que tienen ciertos elementos de carácter, Sí. Personas más, digamos, con cierta estructura obsesiva. De hecho, hasta hace no mucho tiempo esto formaba parte de los trastornos obsesivos compulsivos, TOC. Sí. Recién, hace relativamente poco tiempo, en el DSM-5, se lo incluyó como una entidad propia. Es decir, es el Harting Disorder, que es el trastorno de acumulación, que en este momento es una enfermedad, ya no es un trastorno que forma parte del TOC. Ya es una enfermedad en sí misma. En sí misma. Bien. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar cuál es el rol del Estado en este caso, si esta ya es una enfermedad en sí misma. Pero vamos a ir un momento, doctor, nuevamente allí al Palomar, al móvil con Jerónimo Mura. Vamos a seguir escuchando a sus vecinos, que son realmente valiosos sus testimonios. Jero, a ver si ahora tenemos mejor comunicación. Bueno, ustedes hablaban del rol del Estado, en este caso del municipio. Vos sabés, Elio, que le dejaron pegado en la puerta a este hombre una intimación a que limpie completamente su casa. Pero acá el problema es que el hombre, a pesar de que viene la municipalidad año tras año y limpia la vereda, e incluso viene con un grupo de médicos y de psiquiatras para brindarle la asistencia que él requeriría en este caso por esta enfermedad que tiene, bueno, él no quiere atenderse. Y la verdad que eso es lo que le reclaman los vecinos, ¿no? Que de alguna forma u otra comience algún tipo de tratamiento, porque son varios los episodios de violencia que se ven a raíz de esta basura que no se levanta y que, bueno, que de alguna forma genera el malestar en el vecindario. Bueno, Clara me comentaba esto, ¿no? Un poco esta situación. También en realidad a este hombre lo conocen prácticamente desde su juventud. Tenía 29 años más o menos, me decías. Sí, yo lo conozco desde esa edad y otros vecinos que lo conocen de toda la vida. Claro, pero en esa época, cuando él vivía con los papás, todavía no existía este problema de la basura. No, todavía no. Él hacía deportes, él trabajaba. ¿Qué hacía? Bueno, cuando yo lo conocí, él estaba trabajando en Pepsi-Cola, últimamente, y después también era un eximio pintor de carteles y de letras, muy bueno. Y de un día para otro quedó sin trabajo y empezó a vender basura como hace hoy por hoy. Y no sé si fue tan así. Después él fue como un proceso, que fue dejando de pintar, después aparecieron nuevas técnicas, digamos, de otros carteles hechos de otra forma, con otras técnicas, y bueno, y dejaron de darle trabajo. Entonces también ya empezó ahí. Pero ya venía de un hogar también digamos, de una raíz patológica en el hogar. Elio, ya Sí. te está escuchando Clara. Gracias, Jero. Clara, bueno, recién mencionabas que venía de un hogar con una raíz patológica, mencionaste que vivió en su momento con sus padres. ¿Qué pasó con sus padres? Primero, ¿han fallecido? ¿Dónde están ellos? ¿Y cuál es esa raíz patológica a la cual te referís? Bueno, los padres ya fallecieron hace tiempo, él quedó solo. Y realmente era un hogar donde su papá era bastante, digamos, violento con los vecinos, no toleraba a los vecinos. Y él se crió en eso,
de que no toleraba a los vecinos. O sea que ya había agresiones por ahí, pero no acumulación de basura. ¿Y qué pasaba Yo con creo su que mamá? él mismo debe. Y bueno, la mamá era una señora que era más amable, se daba con la gente. No puedo decir mucho de ella, pero se daba con la gente. Bien, está bien. Pero, en fin, tenía este problema Sí, en claro. su casa. Claro, bueno, y aquí claramente lo estamos viendo, ¿no? Es visible el problema y creemos que la municipalidad puede actuar al respecto. Gracias, Clara, por este tiempo. Gracias, Jero, a vos también. En cualquier momento volvemos allí. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, doctor, allí lo decía, ¿no? Clara, su vecina. Él venía de una familia, o sea, se quedó solo en primer lugar, ¿no? Sin sus padres. Mientras vivía con sus padres, según lo que cuenta su vecina, llevaba una vida común. Se quedó sin sus padres y, según lo que ella cuenta, vivía en un hogar violento. ¿Esto puede haber aportado a esto? Puede haber aportado en ir él teniendo mecanismos de defensas más de índole obsesiva compulsiva y seguramente después también determinar una poca plasticidad. Porque acá lo que vamos viendo dramáticamente es cómo se va desinsertando socialmente la persona. Pues, trabajaba en Pesicola, perdió el trabajo, hacía carteles, dejó de tener vigencia, seguramente se hace ahora por computadora los carteles, y él no pudo adaptarse a encontrar cómo hacer de nuevo insertarse en el ámbito laboral. Claro. Entonces la sociedad lo fue expulsando, pero a la vez él no tuvo la plasticidad adecuada para poder hacerlo. Claro, como para reinventarse. Yo por lo que sé de esta persona también, después se hizo cartonero y después perdió la posibilidad de vender los cartones porque no pasaban a recoger más los cartones que él juntaba. Entonces, nuevamente esta expulsión. Siendo expulsado de quedar fuera del sistema, ¿no? Esta expulsión. Claro. Entonces, él empieza a juntar, pero parece como ilógico decir una nota limpie su casa. Es como si vos recibieras en tu casa una nota que te diga tenés que tirar toda tu ropa y todos tus muebles. Sí. Porque él siente esto con la misma fuerza que vos podés sentir tus ropas, tus muebles, tus heladeras. Es no comprender el problema, lo que está haciendo el municipio, ¿no? Dejar allí un en cartel. lo más mínimo el problema. Totalmente. Ahora, ¿puede trabajar el municipio de oficio por último, doctor? Yo creo que puede trabajar de oficio, pero requiere una intervención social, debería ir una asistencia social, hablar con la persona, tener un tiempo de conversación y ir viendo cómo negociar con él de alguna manera la posibilidad de iniciar un tratamiento que es integral, claro. Integral, porque es social, es muy importante la